Prólogo. El eco del pasado en el corazón de una ciudad gris y silenciosa se alzaba la antigua escuela Saint Helena, un edificio imponente, con muros que parecían guardar secretos olvidados. Durante décadas, alumnos y profesores susurraban leyendas sobre sucesos extraños, desapariciones inexplicables y sombras que se movían en los pasillos cuando nadie las veía. Nadie había podido explicar qué era esa maldición que parecía anidar en los rincones de la escuela, una presencia oscura que se alimentaba del miedo y la soledad. Pero ahora, un nuevo curso estaba a punto de comenzar, y con él, un grupo de estudiantes que jamás se habían hablado, ni se habían cruzado en los pasillos, tendría que enfrentar lo imposible. Descubrir la verdad detrás de la maldición que amenazaba con destruirlos a todos. Capítulo 1. Almas cruzadas. El primer día de clases en Saint Helena estaba teñido por una atmósfera extraña, casi irreal. El aire parecía más pesado, y una ligera neblina cubría el patio. 5 estudiantes, cada uno con su propia historia y secretos, coincidieron en un aula abandonada mientras buscaban refugio de la tormenta repentina que estalló. Sofía, una chica reservada que siempre se había sentido invisible, intentaba no llamar la atención mientras sacaba sus libros. Javier, el deportista popular, caminaba con arrogancia pero con una mirada cansada, como si llevara un peso invisible. Luna, una estudiante nueva y misteriosa, parecía observarlo todo con ojos penetrantes. Carlos, un chico inteligente pero solitario, prefería los libros a la compañía humana. Isabela, la líder del grupo de teatro, acostumbrada a ser el centro de atención, pero también con un lado vulnerable que pocos conocían. La tormenta los obligó a refugiarse juntos, y en esa estrecha habitación, comenzaron a hablar, primero tímidamente, luego con más confianza. Pero no sabían que ese encuentro casual era solo el comienzo de un vínculo que el destino había tejido para enfrentarse a algo mucho más oscuro que cualquier diferencia entre ellos. Capítulo 2. Voces en el silencio. 1. Ecos en el aula. Después de aquella tormenta inesperada, los 5 estudiantes permanecieron atrapados en aquella aula abandonada. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, y el ruido del viento parecía envolver todo en un manto de misterio. Sofía, sentada en un viejo pupitre, miraba por la ventana sin poder dejar de sentir que algo no estaba bien. Los otros se movían incómodos, sin saber qué decir, con la extraña sensación de que los había reunido algo más allá del azar. De repente, un crujido profundo resonó detrás de ellos. Javier se giró rápidamente, con el corazón acelerado. ¿Escucharon eso?, preguntó, intentando sonar valiente. Carlos, ajustándose las gafas, asintió. No es la tormenta. Eso vino de dentro del edificio. 2. La primera señal. Isabela se acercó a la vieja pizarra, que parecía más un muro de grafitis y polvo que una herramienta de enseñanza. Mientras la tocaba, la tinta seca comenzó a desprenderse, revelando palabras escritas con tiza blanca, que no parecían tener sentido a simple vista. Luna, con su mirada penetrante, se acercó y leyó en voz baja. El pasado no olvida, y la sombra acecha en los rincones donde nadie mira. El silencio se hizo pesado. 3. Una alianza forzada. Esa noche, cada uno regresó a su casa con una inquietud profunda. Pero los mensajes comenzaron a llegar a sus teléfonos. Fotos borrosas, voces susurrantes, y una aplicación misteriosa llamada El Lazo que ninguno había descargado, pero que apareció en sus dispositivos con una cuenta regresiva. Confundidos y asustados, decidieron reunirse al día siguiente para investigar. 4. Descubrimientos en la biblioteca. En la antigua biblioteca de Saint Helena, entre libros polvorientos y mapas desgastados, encontraron registros que hablaban de una antigua alumna llamada Marina, desaparecida hace 50 años bajo circunstancias misteriosas. Los documentos describían sucesos similares a los que ellos estaban viviendo. Extrañas voces, sombras que se movían, y un vínculo con una maldición ancestral que había marcado a la escuela. 5. Crecer en la adversidad. A medida que compartían sus experiencias, comenzaron a entender que sus diferencias no importaban. Sofía con su silencio, Javier con su fuerza, Luna con su intuición, Carlos con su intelecto, e Isabela con su empatía, formaban un conjunto capaz de enfrentar lo desconocido. 6. Primer encuentro con la sombra. Durante una de sus reuniones en el sótano de la escuela, una presencia oscura se manifestó. Una sombra alargada y sin forma definida comenzó a rodearlos, susurrando en lenguas antiguas y haciendo que la temperatura descendiera abruptamente. La sombra parecía alimentarse del miedo. 7. El pacto de la unión ante la amenaza creciente. Los 5 hicieron un juramento solemne en aquel sótano oscuro.
Sin importar sus diferencias o conflictos pasados, enfrentarían juntos la maldición de Saint Helena. 8. Nuevos desafíos y secretos. Al salir, descubrieron que sus teléfonos mostraban nuevos mensajes en el lazo, con pistas enigmáticas que los conducirían hacia los secretos enterrados bajo la escuela. 9. El despertar de la maldición. Mientras avanzaban en su investigación, la escuela comenzó a mostrar signos inquietantes. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban, y ecos de risas infantiles que parecían venir de los pasillos vacíos. Cada evento los unía más, pero también aumentaba la sensación de que el tiempo se agotaba. 10. La promesa de un nuevo día. A pesar del miedo y la incertidumbre, el grupo se aferró a la esperanza. Sabían que solo juntos podrían romper la maldición y salvar la escuela, y a ellos mismos. Capítulo 3. Sombras que susurran. 1. La historia enterrada. Esa mañana, el grupo decidió reunirse en la biblioteca antes de clases. Los libros viejos y polvorientos parecían guardar no solo conocimiento, sino también secretos que solo esperaban a ser descubiertos. Carlos desplegó un mapa antiguo de la escuela que mostraba pasadizos secretos y cámaras ocultas bajo Saint Helena. En uno de los márgenes, con tinta descolorida, se leía una advertencia. El mal yace dormido, pero no muerto. Quien despierte su ira, pagará con almas. 2. El diario de Marina. Entre los documentos, encontraron un diario, cubierto de polvo, con la letra temblorosa de Marina, la alumna desaparecida hace 5 décadas. Sus páginas relataban cómo un grupo de estudiantes había intentado, sin éxito, desentrañar la maldición que había comenzado tras un accidente durante una fiesta escolar. Marina hablaba de un ritual interrumpido, una sombra que empezó a perseguirlos y una promesa de venganza que aún latía. 3. Tensiones y secretos. Mientras leían, los 5 comenzaron a sentir la presión de sus propios problemas personales aflorar. Sofía recordó por qué siempre se había mantenido al margen. Una traición en la que confiaba a alguien cercano. Javier, aunque popular, lidiaba con la inseguridad de no cumplir con las expectativas familiares. Luna ocultaba un secreto que aún no estaba lista para compartir. Carlos luchaba con la soledad y el miedo a no ser aceptado. Isabela temía que sus sueños y la verdad sobre su familia salieran a la luz. 4. La primera noche oscura decidieron investigar el sótano esa misma noche, guiados por las pistas del diario. Al entrar, la atmósfera cambió de inmediato. El aire se volvió pesado, el silencio se quebró por susurros apenas audibles, y una sombra oscura comenzó a deslizarse por las paredes. La tensión se apoderó de todos cuando la sombra se materializó frente a ellos, un ente informe con ojos rojos y voz que parecía venir del más allá. 5. La prueba del valor. El espíritu desafió a cada uno con sus peores miedos, intentando quebrar su voluntad y hacerlos huir. Sofía tuvo que enfrentarse a la imagen de su traidor. Javier a la figura de su padre, reprochándole su vida. Luna a un secreto del pasado que la atormentaba. Carlos a la soledad absoluta. Isabela a la pérdida de sus sueños. Pero juntos, apoyándose en sus fortalezas y en la confianza que comenzaba a nacer entre ellos, lograron resistir. 6. Un rastro oculto. Antes de desaparecer, la sombra dejó caer un objeto. Un medallón antiguo con inscripciones extrañas. Luna lo tomó y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. 7. La búsqueda del ritual. Sofía leyó en voz alta una inscripción que encontraron en el medallón, que hablaba de un ritual para sellar la maldición. Pero el ritual debía ser completado en la noche del próximo eclipse lunar, que ocurriría en menos de 2 semanas. 8. El vínculo que crece a pesar de las diferencias, el grupo empezó a confiar y depender unos de otros. Las tensiones personales cedieron paso a la colaboración. 9. El tiempo corre con la fecha del eclipse acercándose, sabían que cada paso era crucial. No solo debían descifrar el ritual, sino también protegerse de la maldición que se volvía cada vez más agresiva. 10. Una promesa bajo la luna. Antes de separarse, se comprometieron a reunirse esa noche en el jardín de la escuela para planear su siguiente movimiento. Bajo la luz plateada de la luna, juraron no abandonar la lucha y protegerse mutuamente. Capítulo 4. El laberinto bajo la escuela. 1. La noche de la reunión. La luna llena iluminaba tenuemente el jardín de Saint Helena cuando los 5 estudiantes se reunieron, cargando linternas, libros y el medallón misterioso. El aire estaba frío, y un silencio extraño reinaba, como si la escuela misma contuviera la respiración. Sofía habló primero. Esta noche debemos avanzar, descubrir qué hay bajo nuestros pies y prepararnos para el eclipse. Javier asintió con determinación, pero en sus ojos había una sombra de miedo. 2.
El acceso secreto siguiendo las indicaciones del diario de Marina y las inscripciones del medallón, llegaron a una trampilla oculta en el sótano, cubierta de polvo y telarañas. Carlos, con manos temblorosas pero decididas, abrió la trampilla y bajaron por una escalera estrecha que parecía conducir a las entrañas de la escuela. 3. El laberinto oscuro bajo el suelo. Encontraron un laberinto de túneles y cámaras olvidadas, con paredes cubiertas de símbolos arcanos y antiguos. La linterna de luna iluminaba con dificultad el camino, y en cada rincón parecía haber ojos invisibles observándolos. 4. La amenaza latente. De repente, un sonido sordo y metálico resonó en el pasillo. Algo se movía en la oscuridad. Una sombra surgió de la pared y atacó a Isabela, intentando arrastrarla hacia la nada. Los otros reaccionaron rápido, tirando de ella con todas sus fuerzas, evitando que desapareciera en la negrura. 5. La marca del miedo. Isabela, temblando, notó una marca oscura en su brazo, como una mancha que parecía absorber la luz. Camila recordó una advertencia en el diario. Quien toque la maldición, llevará su sello hasta el final. 6. La prueba de confianza. En ese momento, el laberinto comenzó a cambiar, paredes moviéndose y pasadizos cerrándose. El grupo tuvo que confiar ciegamente unos en otros para no perderse, ayudándose a sortear trampas y peligros. 7. Los secretos de Luna. Mientras avanzaban, Luna reveló parte de su pasado. Había estado en otras escuelas donde presenció sucesos paranormales y había estudiado lo oculto para protegerse. Su conocimiento fue vital para descifrar los símbolos y evitar algunas trampas. 8. El encuentro con el guardián. En una cámara central encontraron una figura imponente. Un guardián espectral que protegía el corazón de la maldición. El guardián desafió a cada uno a enfrentar sus peores miedos y a demostrar que estaban unidos. 9. La fuerza del lazo. Juntos, recordaron sus promesas y apoyos, y con esa fuerza lograron atravesar la prueba. El guardián desapareció, dejando caer un antiguo libro que contenía la parte final del ritual. 10. Preparativos para la batalla final. Sabían que el eclipse estaba cerca y que la lucha contra la maldición sería la más dura. El grupo se comprometió a entrenar, a superar sus miedos y a fortalecer el lazo que los unía. 11. Reflexiones en la penumbra. Esa noche, antes de separarse, cada uno reflexionó sobre lo que había cambiado en ellos. Sofía, que antes se sentía invisible, encontró su voz. Javier, acostumbrado a ocultar su vulnerabilidad, comenzó a abrirse. Luna entendió que no estaba sola. Carlos aprendió a confiar. Isabela abrazó su fuerza interior. 12. Un nuevo amanecer. El sol comenzó a asomar en el horizonte, y con él, la certeza de que nada volvería a ser igual. Estaban preparados para enfrentarse a la maldición, y aunque el camino sería peligroso, lo harían juntos. Capítulo 5. La sombra se cierne. 1. Preparativos. Bajo presión. El grupo se reunió en la casa de Sofía, lejos del bullicio y las miradas curiosas de la escuela. Allí, entre libros antiguos, velas y el medallón que había adquirido un brillo tenue, comenzaron a estudiar el libro que el guardián les había entregado. Las instrucciones eran claras pero complejas. Debían realizar un ritual que combinaba elementos simbólicos, con objetos que solo podían conseguir en distintos puntos de la escuela. 2. Objetos perdidos en el tiempo. Cada uno recibió una misión para conseguir un objeto crucial. Un espejo roto que reflejaba la verdad oculta, una pluma de cuervo negro, una vela de cera de abeja de la capilla abandonada, y una piedra lunar enterrada en el jardín. Los jóvenes comenzaron a moverse en parejas por la escuela, enfrentando temores personales mientras la maldición se manifestaba más agresiva con cada intento. 3. El eco de las risas. Mientras buscaban la pluma en la capilla, Luna y Javier escucharon risas infantiles que resonaban por las paredes, pero al girar no había nadie. El aire se volvió gélido y las velas parpadearon violentamente. Luna susurró. La maldición se alimenta del miedo y la desesperación. Debemos mantenernos firmes. 4. El espejo del alma. Sofía y Carlos encontraron el espejo roto en una antigua sala de profesores. Al mirarlo, cada fragmento reflejaba un aspecto diferente de su personalidad y pasado. Para tomar el espejo sin romperlo más, tuvieron que enfrentar dudas y temores que casi los paralizan. 5. La piedra lunar y la tormenta. Isabela y Diego buscaron la piedra lunar en el jardín justo cuando una tormenta se desataba. Los rayos iluminaban la noche, y la presión parecía casi insoportable. Una figura oscura apareció y los retó a una carrera contrarreloj para obtener la piedra antes que la sombra los atrapara. 6. Las grietas del grupo. El estrés y el miedo comenzaron a afectar las relaciones.
Discusiones estallaron sobre estrategias y responsabilidad.